grabación. Comenzamos aquí a hacer la grabación y les voy a compartir pues la página correspondiente del libro. Y está por acá. Bien, esto lo voy a minimizar. Y entramos a ver lo que es la genética. Bien, unidad 3, sección 3 del libro, genética. Ideas fundamentales. Dice, todo organismo vivo hereda de sus padres un proyecto vital. Mediante los estudios que se han hecho de genética, nosotros sabemos pues que poseemos características de nuestros padres debido a eso, debido a la herencia genética. Bien, segunda idea fundamental, dice, los cromosomas llevan genes en una secuencia lineal que es compartida por los miembros de la misma especie. Bien, los cromosomas ya sabemos que son los que portan pues cierta parte del material genético, que son los que los copian, que a la hora de convertirse en las cromatidas es cuando ya el núcleo se empieza a separar y cada una pues copia el material genético para hacer la división celular. Pues los cromosomas son parte fundamental de esto o son como partes o secuencias de ADN que son los que van a ser copiados y pues estos representan una secuencia lineal, ¿verdad? Una secuencia lineal y un orden específico que es lo que determina cada componente básico del organismo que se vaya a crear, ¿verdad? Las características que le puede dar, ¿verdad? Dependiendo a la secuencia. Entonces, todos los cromosomas o todos los fragmentos de ADN poseen una secuencia lineal. 3. Los alelos se segregan durante la meiosis y permiten que se formen nuevas combinaciones mediante fusión de los gametos. Bien, este es un temita que no lo habíamos tratado, pero así como está la mitosis, también existe la meiosis. La mitosis es la división que ya nosotros estudiamos, ¿verdad? División general de las células eucariotas. Pues la meiosis se da también en las células eucariotas, pero la meiosis solamente se da en aquellas células que generan gametos, ¿sí? Los gametos, entiéndase como las células específicas de el sexo de los animales, ¿sí? Específicamente hablando de animales. La meiosis es la división celular que se da en las células que forman gametos. Los gametos son las células específicas del género sexual de los animales, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo que define las hembras y define los varones, ¿verdad? En cuanto a seres humanos y pues a otro tipo de animales también, ¿verdad? Los rasgos ya sean femeninos o masculinos de cada género o de cada especie. Pues la meiosis es la que está involucrada, es la forma de esta división, donde a la hora de dividirse, pues entonces ya se forman los gametos dependiendo el género sexual que posea el organismo. Eso no lo habíamos platicado, ¿verdad? Pues aquí la idea fundamental dice que los alelos se segregan durante la meiosis, o sea, de que estos componentes, ya más adelante vamos a ver qué es un alelo, son los que se segregan durante la meiosis, o sea, cuando se forman los gametos, cuando se forman las células sexuales, por así decirlo, ¿verdad? En resumen. Número 4 dice, la herencia de los genes sigue diversos patrones. Esto es lo que ya les decía, tiene una secuencia lineal y pues sigue ciertos patrones o se comporta de cierta forma periódica, ¿verdad? A cada cierto tiempo o a cada cierta distancia se vuelve a repetir. Estos son los patrones que siguen los genes, los que identifican pues a cada persona o a cada ser. Y la última idea fundamental de la genética es de que los biólogos que han desarrollado las técnicas para manipular artificialmente el ADN de las células y de los organismos, pues estos a lo largo del tiempo han venido pues avanzando, han venido desarrollando técnicas, es parte de lo que ustedes deben de investigar en su actividad sobre los últimos 3 avances, ¿verdad? Yo les coloqué 3, pero si ustedes pues encuentran más acerca de los avances o experimentos con manipulación genética, o sea, del ADN, pues eso es lo referente al desarrollo de su tema en la actividad. Bien, introducción general entonces al tema que vamos a tratar. Este tema pues nos va a abarcar, considero que el tercer bimestre, toda la tercera unidad,
Entonces, una pequeña introducción general a lo que vamos a ir viendo. Y empezamos pues con el concepto de gen, diciendo de que el gen es un factor hereditario que influye en un carácter específico. Y al hablar de carácter nos referimos a característica, ¿verdad? Como por ejemplo, si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajito, si es moreno, si es de tez blanca, si es rubio, si es crespo, etcétera. Entonces, un gen es considerado un factor hereditario, ¿verdad? Específico, que da un carácter específico o que da una característica al organismo que lo posea. Y en este sentido, pues existen varios genes o existen muchas especies de genes. Ya aquí nos hacen referencia a una tablita. Esta tablita es de la estimación aproximada del número de genes que codifican las proteínas. Por ejemplo, el Homo sapiens, que es el humano, es de 20,000 genes, 20,000 diferentes especies de genes que codifican las proteínas del Homo sapiens, ¿verdad? Y por otro lado está la oryza sativa, que es el arroz, que ese es de 41,500 genes, ¿verdad? Es mucho mayor que el del Homo sapiens, según los estudios que han ido determinando las estructuras genéticas de los organismos. Ya esto pues lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando veamos el proyecto del genoma humano. Pero para ir entendiendo entonces el concepto de genética, cuando hablemos de genética, pues nos vamos a referir a los genes. Y el gen, pues es considerado un factor hereditario que da una característica, ¿verdad? O que da un carácter específico. Enténdase así como un rasgo de la persona o un rasgo del organismo que lo posee. Bien, seguimos leyendo, dice, los genes se encuentran en los cromosomas. Ya les decía que los cromosomas pues son estas partes o son estos fragmentos de ADN que se concentran en ciertas partes específicas de la célula para posterior hacer su división, ¿verdad? Son los que se copian. Entonces, los genes se encuentran en los cromosomas, se encuentran de estos, y ellos pues poseen una posición determinada o están ubicados en determinada posición. Esto se los voy a explicar en una imagen que está aquí en la otra página, donde hacen referencia a las posiciones llamadas locus o loci. Loci que sería el plural y locus sería una posición en singular. Y de que estos pues están ubicados y de que aparte de la ubicación locus que tienen o la posición locus, pues de que cada gen tiene dos o más formas que se llaman alelos. Aquí es lo que les decía de los alelos. Los alelos son las diferentes formas que puede tomar un gen, ¿sí? Un gen específico, por ejemplo, el gen de la altura, ¿sí? El gen de la altura puede tener dos o más alelos, diciendo de que los alelos es de que va a ser bajito, va a ser medio, o va a ser de estatura media, o va a ser alto. Entonces, el gen específico es el gen de la altura. Y el alelo es la alternativa o la forma que ese gen puede tomar, ¿verdad? Entonces, dice que cada gen tiene dos o más alelos. Y los alelos, pues, significa alternativa, ¿verdad? O sea, son las formas en las que puede darse este gen. Inclusive hay genes de que en alguno, o sea, una forma o un alelo de los genes es de que realmente ni se ve, ¿verdad? Hay personas que a veces no heredan ciertas características de los padres porque el gen que se transmitió era con un alelo nulo, digamos, o con un alelo en el cual no existía pues ese gen o no se aplicaba el gen, y de ahí pues ya no tiene esa característica. Podríamos decirlo un ejemplo, ¿verdad? Entendiendo los alelos como las formas de los genes y locus como las posiciones de estos, ¿verdad? Ya pues nos explican también de que los cromosomas se disponen por pares. Estos pares son llamados homólogos, que es la forma en la que van los cromosomas, ¿verdad? Sabemos de que los cromosomas se tienen que ir secuenciando siempre en dos, porque pues cada uno realiza una copia. Y en este caso, al estar armados pues pares homólogos,
Esto se refiere a que cada par proviene cada cromosoma proviene de un progenitor diferente, ¿verdad? Ejemplo, el ser humano dice que tiene 46 cromosomas, entonces 23 vienen de la madre y 23 del padre, ¿verdad? Esa es la especificación de los pares homólogos, que vienen de las dos partes, que vienen del papá y de la mamá en pares iguales, ¿verdad? O en cantidades iguales, mejor dicho. Y pues ya aquí nos hacen referencia a la naturaleza del gen, de que el gen, lo que yo les decía, el gen es un fragmento específico del ADN, ¿verdad? Es una parte del ADN, es un segmento, por así decirlo, y pues este se está compuesto por las bases nitrogenadas que nosotros pues ya hemos estudiado con anterioridad, y a todo esto, a toda esta composición, ¿verdad? Cuando se ensamblan con los aminoácidos, con las bases nitrogenadas, etcétera, a todo esto se le llama código genético, ¿verdad? Toda esta información pues ya unida o ya mezclada se le llama código genético. Y cuando esto pues se secuencia en 3 bases que corresponden a 20 aminoácidos, o sea, cada secuencia de 3 bases y 20 aminoácidos se conoce como un codón. Y un gen es una secuencia de codones. Estos son solo términos básicos que considero ustedes se deben de ir familiarizando, porque de aquí en adelante el libro pues habla mucho de eso, ¿verdad? Habla mucho de los genes, habla mucho de los codones, del código genético, de las bases nitrogenadas, de síntesis de proteínas, de aminoácidos, y si nosotros no tenemos claros esos conceptos, pues vamos a ir perdiendo un poquito el rollo, ¿verdad? Por eso, en las unidades anteriores definíamos qué era cada cosa y ahorita vamos a ir viendo cómo es de que estos van actuando, cómo es de que van haciendo sus funciones en cuanto a la transferencia de genes o a la herencia genética que se puede dar pues de un organismo a otro. Bien, voy a detenerme por acá con este pequeño resumen de la genética, de sus ideas fundamentales, de que un gen es el que da un carácter específico, es un factor hereditario, de que estos genes se encuentran en los cromosomas, que están dispuestos en posiciones llamadas locus, que tienen diferentes formas llamadas alelos, de que están dadas en pares homólogos, o sea que vienen la misma cantidad viene del padre como la misma cantidad viene de la madre, y de que pues estas estructuras ya ordenadas, o sea, parte de ADN ya ordenados, son los códigos genéticos que corresponden a codones en secuencias de 20 aminoácidos, y de que un gen, que es lo que habíamos establecido acá, un gen, un factor genético hereditario, está compuesto por una larga secuencia de codones, ¿verdad? Así como habíamos visto de que las largas secuencias de aminoácidos componen las proteínas, largas secuencias de pares de bases nitrogenadas componen la estructura del ADN, así también largas secuencias de codones componen un gen, ¿verdad? Y toda la información de estos genes componen el código genético. Ya en la otra página, en la 132, aquí está la imagen de lo que les decía, cómo serían los pares, las posiciones definidas como locus, las diferentes formas definidas como alelos, ¿verdad? Esta es una pequeña representación. Bien, voy a completar aquí la clase. Recordemos de que tenemos la clase de reforzamiento el día viernes. Entonces el viernes vamos a completar con el tema que nos queda pendiente de tratar, que es el proyecto del genoma humano. Les recuerdo de que ingresen ya a la página, ahí se encuentra la guía de trabajo, se encuentra ya la actividad a realizar, donde ustedes deben investigar acerca de la ética y cómo influye o cómo afecta o cómo se relaciona con las mutaciones genéticas, ¿verdad? Y el otro tema a desarrollar es los 3 últimos avances o experimentos relacionados con la genética, ¿verdad? Con las mutaciones genéticas, en base a esto, a la alteración de genes, etc.
Eso es referente aquí de estos últimos temitas de la página 132, justamente lo que está aquí en pantalla. Aquí pues hacen una diferencia de los alelos y todo. Y la última parte es sobre la formación de genes por mutación, donde dice de que los genes normalmente no cambian o las secuencias de ADN no cambian, pero cuando se producen alteraciones, esto se llama una mutación. Estas alteraciones pues se pueden dar de forma natural, ya sea por deficiencias del ser o porque es expuesto a ciertas circunstancias o características, o puede darse pues ya de forma voluntaria o propiciarlo pues ya en un laboratorio, ¿verdad? Tener pues ya cierto componente, cierto genoma de alguna especie, venir y alterarlo, modificarlo a propósito y pues ver qué nos sale, ¿verdad? Ese sería pues nuestro experimento. Entonces, lo dejamos ahí, chicos. Si tienen dudas, pregúntenme. Dejamos pendiente el tema del proyecto del genoma humano, que eso pues ya es hablar de los genes de los humanos, ¿verdad? Ahorita estábamos hablando de los genes en general y con el proyecto del genoma humano pues hablamos de los genes humanos. Las actividades están en la página, realícenlas y cualquier duda me consultan, ustedes ya saben. ¿Estamos?